Hola, bienvenidos una vez más al canal y al segundo wrap-up del año en donde les voy a platicar los libros que leí en el mes de febrero y también los libros que planeo leer para marzo. Entonces, vamos a empezar. El primer libro que terminé fue La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Este fue el libro que me faltaban las últimas 100 páginas para terminar, entonces fue una lectura muy rápida. Habiendo dicho esto, es una lectura que estoy teniendo desde diciembre, entonces me tardé mucho en terminar este libro. La historia nos narra el momento de vida de Vargas Llosa en que tiene 19 años y está trabajando para una radiodifusora en Perú. Y específicamente nos va a hablar de dos temas. Uno, su aventura matrimonial o cómo se da su primera aventura matrimonial con la tía Julia, que en esos momentos es una mujer que tiene 30 años de edad, que es hermana de una tía política de Vargas Llosa, y de su experiencia al trabajar en una radiodifusora, específicamente en lo que para él fue trabajar con un escritor o acompañar en su trabajo a un escritor que era el que se encargaba de los libretos y de las actuaciones, grabaciones, etcétera, de las radionovelas de dicha radiodifusora. Lo que a mí me pareció interesante de este libro fue su estructura. Vamos a tener un capítulo donde seguimos la vida de Vargas Llosa y otro capítulo donde vamos a ver un episodio de alguna de las radionovelas que este escribidor está escribiendo. Y la neta es que las novelas son una locura. Son dignas de cualquier novela de las 9 de Televisa, es lo único que puedo decir al respecto. Algo muy chido fue que al ir avanzando en los capítulos de la biografía de Vargas Llosa, hay un cierto detalle que está pasando con el escribidor que vamos a ver narrado, que se va a ver, lo vamos a vivir también en cada uno de estos capítulos de las radionovelas. Entonces termina siendo una locura total y esos detallitos me parecieron muy interesantes de leer. Después empecé y terminé Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. Este libro ya tiene reseña en el canal, se los dejo linkeado por si les interesa. Para los que no sepan, Elizabeth Gilbert es la autora de Comer, Rezar, Amar, esa super novela que hace unos años fue un boom, que yo leí, por eso la conocí y la verdad es que yo fui una de las personas que les encantó esa novela. En Libera tu magia vamos a ver los tips o los componentes que Elizabeth Gilbert considera debemos de explorar y de desarrollar si queremos tener una vida creativa. O más que tener una vida creativa, si queremos vivir creativamente. La neta es que es una lectura que disfruté mucho. En la reseña les hablo largo y tendido de cada uno de estos puntos y que me ayudó a avanzar en mi propio proceso creativo y en mi propio esfuerzo y en mis intentos por vivir esta vida de forma creativa. Me dio mucha luz en algunos temas en donde yo solita me estaba poniendo mucha carga y tanto a mí como a mi arte, y eso me provocaba paralizarme en lugar de motivarme a actuar y a crear. Entonces creo que eso se lo agradezco mucho al libro y se lo agradezco mucho a la autora por la forma en la que lo fue explicando. ¿Y qué les puedo decir? Es un libro sumamente fácil de leer, es muy rápido, tiene un lenguaje muy sencillo y está lleno de anécdotas interesantes y anécdotas que no nada más son de la autora, sino que también son de otras personas creativas que son amigos de Gilbert que ella pudo poner en su libro como para darnos distintas perspectivas a pesar de que todos giran en torno a lo que ella cree que es la creatividad. Y en general el tema de cómo ella entiende las ideas me pareció algo que había estado rondando en mi cabeza de cierta forma, pero nunca lo había logrado explicar y creo que es una de las cosas que más podría compartir con ella. El tercer libro fue El clan del oso cavernario de Jen M. Howell. Este es el primer libro dentro de la saga Los hijos de la tierra, que es una saga que está ambientada en la prehistoria, y yo creo que de los 4 libros que leí, este se lleva el premio de mi favorito. Fue una lectura súper interesante, no nada más por la propia historia en sí, sino también por todo lo que sentí que aprendí acerca de la prehistoria que me trataron de enseñar en la primaria y que nomás no había entendido. En El clan del oso cavernario vamos a seguir la historia de Ayla, que es una niña cromañón que
por un terremoto que la separa de su tribu y de su clan, se ve rescatada por un clan de neandertales, que para los que no nos ubicamos o no recordábamos, porque yo no recordaba a nadie, el Cro-Magnon es lo que se conoce como el Homo sapiens. Entonces somos como ustedes y yo, y los neandertales están un escalón abajo en la escala evolutiva. Entonces Ayla, de 5 años, y como sapiens se encuentra dentro de una tribu que genéticamente y estructuralmente es muy diferente a ella, y vamos a ver sus aventuras. Y vaya que esta muchacha, vive de todo en este libro. Lo más interesante para mí de leer fue el cómo precisamente se exploraban las diferencias de estas razas o de estos seres, y cómo a pesar de esas diferencias encontraban puntos donde podían converger y donde podían entenderse, y eso fue bien bonito de leer. Es un libro duro porque la vida en la prehistoria de cierta forma era muy diferente a la vida de la actualidad, y eso era de esperarse, pero también porque hay varios temas y varios puntos en donde se comparten muchas similitudes que no deberían de compartirse, a mi parecer. Voy a hacer reseña de este libro, debe de venir en los próximos días. Si ya está, se las dejo linkeada abajo, pero dudo que esté todavía. Pero espérenla, fue una lectura, como les digo, muy entretenida. Es una lectura rápida de leer, pero sumamente descriptiva. Y creo que esta descripción, en este caso, le suma porque nos está mostrando un mundo completamente distinto al nuestro. Y por último, en la parte del wrap-up está Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Por fin, después de varios intentos de leer este libro, lo pude terminar. Y sinceramente yo creo que la razón de mi éxito fue que lo escuché y no lo leí. Para los que no conozcan esta historia y no tienen la menor idea de qué se trata, en Orgullo y Prejuicio vamos a seguir a la familia Bennet, más específicamente a Elizabeth Bennet, que es una de las heroínas más queridas en la literatura, en la época de la regencia, que son los 1800, principios de los 1800 en Inglaterra. Ahora, como muchos de ustedes se podrán imaginar, en los 1800 las mujeres no tenían grandes posibilidades de aspirar a algo más allá que no fuera casarse. Por lo tanto, en Orgullo y Prejuicio vamos a seguir a estas hermanas o a esta familia en sus aventuras de casar a sus hijas, junto con la mamá, que es uno de los personajes más cómicos que he leído y me encanta. Esto es reducirles la trama a su mínima expresión, porque la realidad es que Orgullo y Prejuicio es muchísimo más que eso. Una de las cosas que me resultó más interesante de leer este libro es que creo que la autora escribió de cierta forma una sátira acerca de el mundo en el que estaba viviendo, disfrazado de uno de los mejores romances escritos en la literatura universal. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos personajes que representan tanto lo mejor de la época como lo peor, y creo que Austen, una de las cosas que intenta hacer es mostrarnos esta realidad y mostrarnos tanto las limitantes como las posibilidades que tenían las mujeres de su época. Con esto vamos a tener personajes muy valerosos como Elizabeth, que sin duda está perfilada para ser una gran heroína y se entiende por qué mucha gente la estima y la quiere tanto, pero también vamos a tener personajes como Lydia o como la hermana de Bingley, que se llama Caroline, en donde vamos a tener como la contraparte de Elizabeth. Y la magia de Austen es que, a pesar de que son personajes que no me caen bien, porque me resultaron un poco chocantes, me queda claro que son hijas de su época y entendí por qué se portan como se portan, por qué actúan como actúan,
y la importancia de que las podamos ver tanto a ellas como a Elizabeth. Y de la misma forma vamos a tener a Darcy, que es en muchos aspectos lo que cualquier mujer podría querer, y vamos a tener a sus contrapartes en Wickham o hasta en Collins, que es un nefasto, y un poquito en Bingley, que es uno de sus mejores amigos o su mejor amigo. Y creo que la autora tomó toda la realidad de su contexto y de su propia vida y nos trajo una novela en la que se burla mucho de su época, o al menos yo, que lo estoy leyendo muchísimos años después, encuentro como este tono irónico y de burla en la forma en la que Austen escribe. Porque sí, claro que se lee dentro de un ambiente de romance y dentro de un ambiente bonito que te hace suspirar y que te hace decir, ay, mira cómo Darcy se le acaba de declarar tan románticamente a Elizabeth, qué bonito le habla. Pero al mismo tiempo hay momentos en donde la autora habla o donde nos muestra y nos dice, ¿están de acuerdo de las ridiculeces que vivimos en nuestra época? ¿Están de acuerdo de las reglas que tenemos como sociedad? ¿Para qué nos sirven este tipo de reglas? Y eso me pareció muy interesante de leer. Habiendo dicho esto, y como ya lo mencioné al principio, creo que el éxito de mi relectura o de este intento de lectura es que lo escuché y no que lo leí, porque si no creo que seguiríamos leyéndolo, por la razón de que el estilo de escritura a mí se me hace lento. Y esto para nada quiere decir que sea malo ni que sea bueno, simplemente es que yo no hago muy buen clic con ese tipo de escritura. Espero en algún momento hacerlo, espero que cuando vaya avanzando en mi propia vida lectora, a lo mejor pueda tomar estos libros y disfrutarlos mucho más a la hora de leerlos, pero por lo pronto escucharlos han sido una delicia y quiero escuchar los demás libros de Jane Austen. No estoy segura si voy a hacer reseña de Orgullo y Prejuicio. ¿Les interesaría conocer mis opiniones más a fondo? Déjenmelo en los comentarios. Muy bien, ese fue el wrap-up y ahora nos toca ver qué voy a leer en marzo. Me acabo de dar cuenta que voy a romper uno de los tips que les di para cómo leer varios libros a la vez, pero bueno, creo que son lo suficientemente diferentes para que no se me revuelvan los géneros, porque los dos son de fantasía, nada más que uno de ellos es fantasía épica y la otra es fantasía urbana. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Ahora, se preguntarán por qué solamente tengo 2 lecturas para marzo, y hay una muy buena razón detrás de ellas, y tiene que ver con las matemáticas. Según mis cuentas, en febrero leí medianamente un total de 1414 páginas. Entonces, a la hora de estar viendo cuáles iban a ser mis lecturas para marzo y el darme cuenta de que uno de los libros que quiero leer tiene 1100 páginas, dije, ok, no voy a leer, o sea, no puedo entrar a marzo pensando en que voy a leer muchos libros o que voy a leer más de 2 libros, porque por el número de páginas que pude terminar en febrero, creo que sería estarme poniendo yo solita la soga al cuello. Pero bueno, ¿cuáles son estos libros? El primero de ellos es Las Dos Muertes, que es la primera entrega dentro de la saga de Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Por fin voy a leer a Jaime Alfonso Sandoval y no saben lo emocionada que estoy al respecto. Una amiga me lo compró y ahorita me lo prestó, ella lo disfrutó mucho, entonces tengo altas expectativas de esta historia. Para los que no sepan, esta es la fantasía urbana. Se trata de una chica que se llama Lina, que al principio del libro se entera de que hay un gran secreto en su familia, que es que su papá es un vampiro, y algo pasa, todavía no sé qué es, que la lleva a tener que explorar o vivir esta parte de su vida o esta mitad de su vida, que es la vida de los umbríos, que me imagino son los que viven en el mundo umbrío. Más allá de eso no sé, leí el primer capítulo anoche y está todavía como muy introductorio, solamente sé que Lina tiene 13 años en ese momento, se topa con que cosas muy raras están pasando en su casa y a su alrededor, y el capítulo se acaba con que de repente un bonche de hombres extraños llegan a su casa y como que se va a desatar la guerra de Troya. No sé qué más pase. Estoy muy emocionada. Creo que es uno de los libros de Jaime Alfonso Sandoval del que más he escuchado y solamente he visto buenas reseñas al respecto. Un pequeño paréntesis antes de pasar al siguiente.
Nadie me ha dicho que es fantasía urbana. Por lo que yo leí en el primer capítulo y por lo que viene acá atrás, yo me inclino hacia ese subgénero, pero si no es así, lo corrijo luego en los blogs de lectura. Entonces nada más para no me maten en los comentarios si no es fantasía urbana. No lo he leído, no sé muy bien de qué se trata, entonces lo vamos a ir descubriendo juntos. Y el segundo es El Priorato del Naranjo de Samantha Shannon. Este es un libro que voy a leer en conjunto con Iris y con Sophie. Les dejo sus canales abajo para que las pasen a visitar. Son dos booktubers que creo que tienen un estilo y un contenido muy distinto, pero las dos me entretienen y me gusta mucho cómo hablan de los libros, entonces se los recomiendo mucho. Este libro es el que tiene 1165 páginas en la edición digital que yo voy a leer, y lo único que sé de esta historia es que es fantasía épica, que se encuentra ambientado en un mundo que, por lo que llevo hasta ahorita, está muy dividido en este y oeste. Sé que hay dragones y sé que una de las características que divide estos mundos o estas partes del mundo es que uno de ellos como que le gustan los dragones y al otro no. Sé que hay una reina que tiene que producir una heredera para que siga habiendo como un tipo de seguro o de capa protectora sobre su pueblo, algo así. Y sé que hay una maldición o una profecía que está a punto de romperse, como en todo libro de novela de fantasía épica. Y fuera de ahí no sé nada más. No he querido ver muchas reseñas de este libro porque quiero entrar a él sin saber nada, porque sé que hay gente que o le gusta mucho o gente que no le gusta nada, entonces quiero entrar lo más neutra posible. A mí lo primero que me atrajo de este libro, siéndoles completamente honesta, fue la portada. Creo que es una portada súper bonita y básicamente que es fantasía, entonces saben que yo amo la fantasía, entonces cómo no le vamos a dar una oportunidad. Igual los mantengo al tanto en los blogs de lectura para ver cómo vamos y pues a ver qué tal. Hay que terminar de leer esas 1693 páginas para el mes de marzo. Vamos a ver cómo me va. Muy bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por pasarse por el canal. No se les olvide suscribirse para más videos y más contenido como este. Y nos vemos en el próximo. Por cierto, déjenme abajo qué fue lo que leyeron en febrero y qué es lo que van a leer en marzo. ¿Cuál es el libro que están más emocionados por leer en marzo? Nos vemos en el próximo video. Bye.